Bienvenidos a Traders al episodio número 24 de su mentoría de desequilibrios y equilibrios. Fíjense cómo este día termina alrededor del origen de este bici diario, pero pese a haber terminado así, y pese incluso a haber tenido una contracción bastante interesante hacia este mínimo también, mantenemos las mismas conclusiones de llenado de Fair Value Gap. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Qué es lo que tenemos en las temporalidades menores que propician una continuación de movimiento alcista? Yo voy a continuar utilizando o señalando los niveles que ya habíamos marcado en el pasado. O por ejemplo, este Fair Value Gap, que en su momento dijimos que se tenía que superar para ver al precio caer. Las rupturas de estos mínimos nos llevaron a pensar que este Fair Value Gap se iba a cubrir y que lógicamente luego de contracciones alcistas que no superen determinados máximos dentro de la sesión, el precio va a continuar cayendo. A esas conclusiones llegamos en el episodio anterior. En este episodio hemos tenido una ruptura del máximo que ya existía dentro del área que habíamos marcado o Fair Value Gap de temporalidad diaria. Ese máximo lo voy a dejar marcado con color naranja. Hemos tenido una contracción que ha roto el mínimo dentro del área de una hora y el mínimo que está justo en el límite inferior del Fair Value Gap, pero que no ha hecho más que llevar al precio hacia este desequilibrio en el movimiento que cruza el área y que penetra el Fair Value Gap diario, el área de una hora y el Fair Value Gap diario respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Debajo de este mínimo solo hay equilibrio. Romper este mínimo no es solamente una señal de que va a seguir cayendo. Es que ese mínimo, si se rompe, se tiene que romper con un desequilibrio en esta temporalidad o en alguna temporalidad inferior que sustente el movimiento bajista. Y va a ser muy fácil darnos cuenta de eso porque lo hemos visto ya muchas veces. Pero si el precio va a subir, independientemente de que este mínimo se rompa, porque va a depender mucho de cómo hagas el planteamiento. Algunos van a, por ejemplo, esperar que ese mínimo se rompa y si nunca se rompe, se quedan sin operar. Y ese es uno de los primeros problemas que yo solucioné dentro de mi operativa, que es una operativa en la que yo me expongo a perder la primera, la segunda o incluso hasta la tercera operación. No me da miedo, porque tengo un sistema de gestión con números que me permite no arruinarme en el camino. Y si tienes tantas dudas de cómo hacerlo tú también, puedes escribir en mis redes sociales y con mucho gusto te puedo dar ese sistema gratis. No me tienes que pagar nada. De cómo meter 3 operaciones y en base a un capital determinado no arruinarte. Y que el capital te dure un año si quieres. ¿Por qué? Porque si aplicas los conceptos con fundamento, si tomas decisiones con argumento, es imposible que todas las operaciones te salgan mal. Y una persona puede ser rentable incluso con un 20% de win rate. Es muy simple. Conforme vayas mejorando la calidad de tus operaciones, ese win rate va a ir subiendo. Pero puede ser rentable. Este es el rayo de esperanza que necesitabas escuchar. Puede ser rentable incluso equivocándote 8 veces de cada 10. Como ya tenemos el planteamiento hecho, lo que queremos es identificar el momento exacto en donde deberíamos colocar la operación. Yo puedo irme a un gráfico de 5 minutos, pero el de 5 minutos en esta ocasión lo voy a dejar aquí en la parte derecha y parte inferior. Y voy a irme a un gráfico de 1 minuto. El gráfico de 1 minuto lo voy a avanzar vela por vela para que ustedes vean la construcción de las velas y entiendan el momento en el que se debería haber colocado la operación. Perdón. Vamos a avanzar y yo quiero que ustedes se den cuenta de el momento en el que se debería haber colocado la operación. Es decir, no tenerle miedo a que el precio me genere esas rupturas de mínimo. Acá se genera un patrón del que ya he hablado, movimiento alcista, no necesito que me rompa máximo y contracción. Hemos dicho
que los que esperaban que este mínimo se rompa para comprar o para vender, dependiendo de lo que se forme después de la ruptura, se iban a quedar mirando. Y no pasa nada porque es la manera en cómo decidieron operar. Pero ¿por qué decides operar así? No hay manera de que tú hagas más de 20 o 30 o 40 años de simulación estadística y que sigas pensando de la misma forma. No hay manera. ¿Por qué? Porque después de tantos años de simulación estadística por mi parte, yo me di cuenta que yo podía aprovechar muchos más movimientos, participar mucho más, eso a mi conveniencia. Habrán personas que solo quieran meter una o dos operaciones, pero también hay personas a las que, repito, dentro de ese grupo no les guste hacer backtesteo, porque no tienen tiempo. Y porque simple y sencillamente dicen, yo no tengo tiempo para probar lecturas del gráfico. Yo quiero una estrategia paso 1, paso 2 o paso 3 y se la van a pasar toda la vida intentándolo. No digo que la estrategia de la lectura de acción de precios sea el santo grial. Puede serlo si te convences de eso. Yo estoy convencido de eso. Porque el único factor que va a hacer que decaigas es lo emocional. Si tú atraviesas una etapa emocional que no tenga absolutamente nada que ver con trading, relaciones, salud, familia, lo que sea, labor, trabajo, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, que no tenga que ver con trading, eso te va a afectar emocionalmente y va a mermar tus decisiones. Pero si tú estás en un status quo, en flow state, controlas tus emociones, porque no digo que no tengas preocupaciones o problemas, entonces vas a llegar a hacer trading sabiendo lo que tiene que pasar y lo que tienes que hacer. Y es mucho más sencillo sobrellevar el proceso, llevar el proceso y disfrutar el proceso, porque son etapas, ¿no? Al inicio no lo disfrutas, al inicio es como que, oh, te pesa. Luego es como que, ok, me voy acostumbrando. Y luego es como que, como ya te dio el resultado, tú sabes que si tú te detienes, lo vas a dejar de tener. Pero como tú ahora entiendes que el seguir y la consistencia y el backtesteo te está dando ese resultado, tú mantienes. Perfecto. Repito, la lectura de acción de precio es solamente otra manera de hacer trading. Ya está. Yo leo la acción de precio en base a equilibrios, desequilibrios, estructuras, smart money concepts, pero le he dado una forma y una esencia mía personal a través de los años, a través del backtesteo. Y he identificado que puedo utilizar los niveles de jerarquía o niveles de temporalidad mayor para aprovechar los rebotes en temporalidad menor, como lo que estás mirando aquí. Este es un nivel de una hora, el límite inferior de un fair value gap que nos marcamos hace un tiempo ya. Yo puedo aprovechar los niveles de temporalidad mayor, o mejor dicho, puedo utilizar los niveles de temporalidad mayor para aprovechar los rebotes en temporalidad menor, que en este sentido serían movimientos explosivos que se acoplan a la técnica de anticipación de movimientos, no a la técnica de participación, porque si cogieras esta operación aquí o aquí, estás anticipándola. Y si yo sigo avanzando a lo largo de la sesión, ¿qué es lo que tengo? Ruptura de máximo. Como la vela sigue en formación y como no ha terminado, eso a mí me permite filtrar dentro de la misma estructura, es decir, dentro de la misma temporalidad, los fair value gaps de los cuales depende que el precio continúe subiendo o bajando. Entonces, al marcarme el máximo de una hora, y como esta vela sigue en formación hasta su momento, yo lo que puedo hacer directamente es marcarme el fair value gap que está por encima, que no debería de cubrirse si el precio va a seguir subiendo. Sin embargo, lo que vemos es que la primera vela llega, ¡pum!, cierra allí, ok. Vamos a ver la siguiente sí lo cubre y se mete dentro del rango, cubriéndome además el fair value gap que ya tenía antes de la ruptura del máximo de una hora, que voy a cambiar de color ese nivel para que no te confundas. Al tener esto, recuerda que ambos fair value gaps cambian su polaridad y que ahora yo dependo exclusivamente de que este máximo se rompa si quiero hacer un planteamiento alcista.
Ahora, aquí hay un momento clave en el que yo puedo colocar una operación. Muchos dicen, en cuanto veo que la vela cierra por encima de mi nivel, puedo volver a comprar. En cuanto ya tengo dos velas que están cerrando, puedo volver a comprar. No. Si quieres usar ese tipo de conclusiones, espera que haya acción de precio encima de las áreas de resistencia. Por lo menos eso. Pero como el movimiento fue bajista, te voy a dar el setup bajista. No tenemos cuerpos por fuera de las áreas por la parte superior. Tenemos esta vela bajista que cruza nuevamente el área de Fair Value Gap, el Fair Value Gap superior, lo cruza hacia abajo y se involucra con el inferior. Ahí se vende, aquí no se compra. Se vende porque no hay narrativa alcista y sigues con cuerpos de vela dentro de qué. Si yo eliminara absolutamente todo, yo tengo cuerpos de vela dentro de todo este bici y en mi mentoría entrega de precio te enseño que mientras hayan cuerpos de vela dentro de un vacío de liquidez, el precio lo va a ir a cubrir. Entonces aquí no es que aplico una nueva ciencia o nuevos conceptos, es simple. Allí vendes, proteges el máximo y aquí viene ya luego los detallitos un poquito más sofisticados, ¿no? Ah, sí, bien premium, si no se cubre y bla, bla, bla. Pero repito, aquí la vela de las 9 de la mañana sigue en formación. La vela de las 10 abre acá. Es decir, cuando ya tienes un cuarto de narrativa por debajo de del nivel neutralizado, que es el máximo de una hora, dentro de tu área de temporalidad diaria y debajo inclusive del 50% de ese Fair Value Gap diario. Apertura de vela de las 10 de la mañana, continuación del movimiento, aunque de hecho ese bici ya se había cubierto. Si yo señalo el mínimo, 52.50, 53, definitivamente ese bici de un minuto ya se había cubierto. Es importante mirar cada uno de estos mínimos, los voy a señalar porque quiero que los tengas en cuenta siempre, ¿ok? Ahí, ahí, excelente, ahí. Es importante, es importante mirar los Fair Value Gaps que hay alrededor de esos máximos. Este Fair Value Gap, por ejemplo, se crea en el medio, sí está en medio de ese máximo. Vamos a marcarlo y voy a trazarlo un poquito así. Me acerco. Ahí está, en medio. Como está en medio, hace de breakaway gap, por eso es que yo veo que la vela se detiene y cierra allí. Eso es algorítmico, lo hemos visto acá arriba también. Esa es la función de los breakaway gaps o de los fair value gaps que se forman afuera de los niveles de referencia o máximos o mínimos, más allá, ¿no? de ellos. La siguiente vela lo cubre por completo, ligera reacción, aquí no hago nada, pero cuando ya miro esto, ahí sí ya estoy en potestad de meter una venta. ¡Boom! ¿Qué hago? Esto es un rango en equilibrio. Esta velita alcista es una velita que se acerca al rango en equilibrio y como es una barrera, una pared, ¡puf!, nuevamente hacia abajo. Este máximo, misma conclusión con el anterior porque ese máximo está de forma mucho más explícita en medio del Fair Value Gap. Y este otro máximo, ahí está, ahí lo tienes, Breakaway Gap. Por eso tenemos esta reacción. De allí que yo te diga, si acá el precio nuevamente está por debajo de ese máximo de una hora, no vas a priorizar el máximo de un minuto porque esto es un breakaway gap de un minuto. Allí vendes y esta vela tiene que ser una vela, fíjate, una vela de ruptura, Fair Value Gap en ese mínimo, Fair Value Gap que supera otro. O sea, te estoy armando el rompecabezas, no te estoy confundiendo y para nada el propósito de esta mentoría es complicarlo o saturarte. Solo mira cómo las áreas se van superando cuando yo decido marcarlas. Porque te he dicho que hay que mirar esos máximos y estas son parte de las cosas que tú tienes que ver que sucedan. De esa manera, repito, no miras el MetaTrader o el NinjaTrader o lo que uses. Miras estas cosas y a medida que veas que el precio baja y baja y baja, si tú metiste la operación acá, cuando tú levantes tu teléfono, cuando tú hagas clic en tu plataforma de trading, tú vas a ver ese número enorme. Pero estás basándote en cosas objetivas en tu gráfico.
Voy a seguir avanzando porque en teoría, si yo vendo acá con que rompa los mínimos es un super mega target. Sin embargo, ahora veamos qué pasa cuando se me rompe este mínimo. Porque recuerda que ahora que se ha roto, no voy a hacerme ojos ciegos, ¿vale? Recuerda lo que te había dicho sobre el cómo se rompe. Se está rompiendo, pero inmediatamente después de que se rompe se me está formando un equilibrio en un minuto. Y aunque en 5 minutos aún el CIBI no se ha interrumpido, necesito... Ahí está. Este tipo de información. Tú en un minuto ves un movimiento bajista, ruptura de mínimo y contracción. En 5 minutos ves que el precio sigue en un rango. Sigo avanzando y sigo avanzando y sigo avanzando. Contracción, si no rompe este máximo nunca va a subir. Ese es un punto de inflexión clave. Porque aquí el precio te está rompiendo un mínimo con equilibrio. Punto de inflexión clave. Rango en equilibrio, en la ruptura de un mínimo, si no se supera ese rango en equilibrio, inténtalo, experimenta, equivócate, porque lo que suceda después de las rupturas de esos máximos, de los rangos en equilibrio, en las rupturas de mínimos de jerarquía, porque no se está rompiendo un mínimo de la misma temporalidad, se está rompiendo un mínimo de una hora. Cuando tú experimentes, te vas a dar cuenta de detalles que tú vas a utilizar para tu forma de operar. No yo, porque yo solamente estoy haciendo el trabajo de traducirte lo que veo. Ahora, aquí hay un detalle más masivo, y es que esto es un regalo. Esta contracción es un regalo. Tú acá no tendrías por qué pensar que, mira, este es un bici, se interrumpió, sube. Si no se llena va a subir. No, bro. No, bro. Esto es como lo que vimos en el episodio anterior, que el precio tenía que llegarme a un fair value gap de arriba para recién hacer el planteamiento alcista. El precio tiene que romperte este máximo para pensar que va a subir. Es simple. ¿Y por qué lo había dicho yo? ¿Por qué te lo había anticipado? Porque hacia abajo no hay nada. Es más, yo empiezo a trasladar áreas que me tracé en el pasado y de pronto me voy a dar cuenta cómo esas áreas también tienen cierta influencia. Aquí de hecho ya puedo irme hacia el final de este día para mirar esa influencia de esas áreas. Veamos aquí el detalle. Tuvimos movimiento bajista, contracción, nuevamente el precio se ubica por abajo, aquí ves la influencia, ¿vale? Y luego tuvimos una superación, desequilibrio que en temporalidad menor que supera un área de jerarquía. ¿Qué se hace con eso? Eso lo vamos a ver en próximos episodios. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a entender un poquito y luego qué bonito es el trading. Qué bonito es el trading. ¿Te das cuenta? Qué bonito es el trading. Estos desequilibrios te ayudan a entender un poquito después de lo que tiene que pasar, qué puedes hacer. Y por eso acá podías comprar porque ya se cumplió el prerequisito. No te estoy diciendo algo que no funciona. El gráfico te está diciendo lo que sí funciona. Yo solamente soy un traductor.